Bienvenidos a Síndrome bajo la lupa, hablando con los expertos. Proyecto de innovación pedagógica, área de semiología. Hoy presentamos hipotiroidismo, con la colaboración del Dr. Edgar León, médico internista, endocrinólogo, máster en investigación de la salud. ¿Cuáles son los síntomas y signos que orientan a sospechar en un hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo tiene muchos síntomas y signos. Un hipotiroidismo en primeras instancias podría ser que el paciente curse con intolerancia al frío, caída de cabello, algunos pacientes pueden tener piel seca, hay pacientes que tienen incluso bradicardia, estreñimiento, algunos pacientes cursan con edema, ¿sí? Y ganancia de peso. Si el hipotiroidismo avanza y la cantidad de hormonas desciende mucho más, podríamos tener pacientes con ya bradiciquia, bradilalia, incluso el ilio, y tener un cuadro compatible con el estado mixedematoso, ¿no? Es un estado en el cual el paciente ya llega a la emergencia con hipotermia, ilio, bradiciquia, bradilalia, y con un edema a nivel pretibial, que es un edema que no deja fobia, ¿sí? Característico del hipotiroidismo severo. En hipotiroidismo severo también podemos ver a nivel facial una amputación en la cara externa de la ceja. Son síntomas a veces un poco inespecíficos, ¿sí? Que nos llevan a hacer un estudio de laboratorio para confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo más frecuentes que llevan a desarrollar un hipotiroidismo? Bueno, si hablamos de las causas, pues son muchas, pueden llevar a un hipotiroidismo, pero si hablamos de causas frecuentes, que es la pregunta, a nivel de países con déficit de yodo, es el bocio endémico. Sí, en las zonas de Himalaya, en la zona de Nepal y por allá, es el bocio endémico. En países yodosuficientes como el nuestro, donde hay control de la sal yodada, la primera causa es la tiroides de Hashimoto. Es una causa autoinmune, los anticuerpos que la propician son los anticuerpos antitiroperoxidasa, ¿sí? La peroxidasa a nivel de la célula folicular tiroidea cumple un papel importante. Si es que los anticuerpos antitiroperoxidasa la llegan a estropear, cada vez va a haber menos células productoras de hormona tiroidea. Y cada vez que hay menos hormona tiroidea, más sintomática va a ser la persona. Entonces, tenemos también causas diatrógenas, que son las causas de la vida médica, ¿no? Una cirugía, un yodo radioactivo para un hipertiroidismo, un yodo radioactivo para el cáncer de tiroides, dejarían al paciente con un hipotiroidismo más bien diatrogénico. Otras causas farmacológicas existen, pero son de menos frecuencia. Respondiendo a las más frecuentes de esta serie. ¿Cómo podemos diferenciar el hipotiroidismo del hipertiroidismo? Habíamos hablado del cuadro del hipotiroidismo que cursa con intolerancia al frío, piel seca, caída de cabello, bradicardia, ilio, edema, subida de peso. Y el hipertiroidismo va a ser completamente la antítesis, ¿no? En el hipertiroidismo vamos a ver un paciente con temblor, sudoración, insomnio, taquicardia, ¿sí? Nerviosismo, que son, la pérdida de peso es bastante considerable en un hipotiroidismo. Entonces son las dos caras de la moneda. ¿Qué exámenes complementarios se deben solicitar para orientar a un diagnóstico de hipotiroidismo? En el hipotiroidismo, con una sola prueba de laboratorio tú puedes hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, que es la TSH. La TSH es como el sensor de la tiroides, ¿no? Entonces una TSH elevada te marcaría hipotiroidismo. Entonces, con una TSH podría ser el diagnóstico, a no ser que tu anamnesis te lleve a pensar que puede haber un padecimiento central en el cual la TSH está anulada, ¿no? Entonces ahí vas a necesitar hacer una T4. Entonces, si tú quieres hacer un escrutinio en una población, con TSH sería suficiente. Pero si tu anamnesis arroja datos de que a lo mejor el paciente tuvo un trauma de cráneo, una cirugía de cráneo, o algo que pudo haber afectado a la hipófisis, haríamos también una T4. Y esos serían los análisis de laboratorio que podríamos hacer, ¿no?
sin necesidad de más analitos. Con eso ya tendríamos el diagnóstico de hipotiroidismo.